¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a ver cómo eliminar las excusas del cliente y vender más propiedades. Un tema súper interesante que nos va a ayudar justamente a dejar de dar vueltas con el cliente que nos dice una cosa, que nos dice otra cosa, que nos lleva para un lado, que nos dice que esperemos. Entonces, bueno, contanos un poquito, Marce. Y primero que todo, tenemos que ir viendo un poco cómo hacemos la precalificación, ¿no? Para ir a ver cuáles son las objeciones básicas de los clientes. Y siempre que hacemos la precalificación, tenemos un proceso que son 5 preguntas, Mati. ¿Cuáles son esas 5 preguntas de precalificación que le hacemos al cliente para después achicar ese embudo de excusas que nos van a hacer, ¿no? Básicamente, la importancia de la precalificación es que justamente cuando nosotros hacemos la precalificación, lo que estamos haciendo es entendiendo bien qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que quiere comprar. Estamos ubicando bien el producto, porque una de las cosas que nos pasan a nosotros es que básicamente en vez de precalificar al cliente, nosotros vamos y le mostramos la propiedad que nos pidió. Le hacemos caso al cliente. Quiero que me muestres todas estas propiedades, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hacemos es ¿qué es lo que quiere? O sea, ¿quiere una propiedad para la renta? ¿Quiere una propiedad para vivir? ¿Quiere una propiedad de inversión? ¿Quiere ganar interés? ¿Quiere revalorización? ¿No? ¿Quiere un condominio? O sea, esa pregunta lo que define es qué es lo que está buscando. Por ejemplo, a veces el cliente te dice quiero ver todo, ¿no? Y cuando nos dice quiero ver todo, lo que tenemos que hacer es no mostrarle todo, ¿no, Marce? ¿Qué decís? Así es. Y después, cuando le preguntamos el qué es lo que quiere, le tenemos que preguntar también para cuándo lo quiere, ¿no? Porque tenemos que ver cuándo está listo para comprar esa propiedad. Porque a veces nos dicen, no, tengo que vender mi propiedad que está en Buenos Aires, que tarda un montón en venderse. Y ahí sabemos que el cliente ese no está listo. Puede estar listo más adelante, pero todavía no está listo ese cliente. Cuando le preguntamos para cuándo lo quiere, también es muy importante entender que si el cliente no lo quiere para ahora, simplemente ese cliente no lo tenemos que seguir atendiendo en este momento. Tenemos que pasarlo a lo que nosotros llamamos el pipeline, un proceso distinto, donde básicamente lo vamos a poner, supongamos que nosotros tenemos un CRM, lo vamos a poner en un listado de clientes, lo podemos llamar pipeline, yo lo llamo cold leads, o sea, clientes fríos, ¿sí? Que simplemente lo vamos a poner en un lugar para poder prestar atención a ese cliente y que, por ejemplo, se activen las campañas de email marketing. Le vamos a empezar a mandar mails informativos, educativos, promociones de propiedades, entretenimiento, para que el cliente vaya recibiendo información de nosotros y lo importante acá es que ve nuestro nombre, ¿no? Y después nosotros podemos ver si ese cliente está abriendo esos mails o no los está abriendo. Y también puede pasar que cuando está leyendo alguno de esos mails y ya el cliente quiere tomar acción, entonces cliquea y nos contacta él a nosotros. Por ahí a los 3, 4, 5 meses, de acuerdo a lo que hayamos hablado con el cliente de para cuándo lo quiere, lo volvemos a recontactar para preguntarle: hola, ¿cómo estás? ¿Pudiste avanzar? ¿Pudiste vender tu propiedad o pudiste avanzar con esa situación? El siguiente punto también es ¿dónde lo quiere, Marce? Cuando decimos dónde lo quiere, ¿a qué estamos hablando? Claro, hay que preguntarle si él está seguro donde quiere o es un inversionista que le podemos ofrecer ciertas posibilidades en diferentes áreas, ¿no? Entonces, a veces te dicen, bueno, no importa, puede ser en el sur de la Florida. Y nosotros sabemos que tenemos una buena inversión para ese inversionista en Orlando, por más que estemos en Miami. Porque acordate, Mati, que nosotros en nuestro equipo vendemos donde el cliente quiere y a donde el cliente le convenga, ¿no? Y es muy importante esto de saber dónde lo quiere, porque hay clientes que por ahí quieren una inversión y no les importa tanto, ¿sí? Y otro que quiere mudarse a tal lugar por la escuela, porque está cerca de tal cosa o porque quiere estar cerca de la zona donde vivió. Cuando nosotros ubicamos dónde lo quiere, es muy importante para justamente poder decir, bueno, me da lo mismo todo y busco otras características o es puntualmente en este lugar. También para cuando le mandamos el email marketing, enfocarlo en el mercado, ¿no? Si la persona quiere propiedades en Miami, no le vamos a mandar la publicidad de Orlando o de otros lugares, ¿no? El siguiente punto es ¿por qué lo quiere, no? ¿Por qué lo quiere? Es la pregunta creo que más importante, ¿no? Porque justamente ahí lo que tenemos que ver es cuáles son los motivos por los cuales la persona quiere hacer esa transacción. El de entrar en por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué es súper relevante para poder realmente entender la motivación de la persona, porque de nuevo muchas veces el cliente al principio no es claro. Lo que más tenemos que tener es la claridad y muchas veces cuando preguntamos 5 o 6 veces por qué, llegamos a algo que realmente no es lo que a priori se veía, ¿no, Marce? Y si nosotros sabemos ese por qué, esa motivación, es donde ahí lo vamos a cerrar con esa motivación y le vamos a preguntar, ¿te acordás que me dijiste por qué querías comprar? Bueno, ahí es donde está el cierre definitivo, en el por qué.
Y a veces recomendamos indagar un poco más en el por qué. Cuando te dicen ¿por qué? Porque quiero agrandar mi casa. ¿Y por qué quieres agrandar tu casa? ¿No? O me quiero achicar. ¿Y por qué te quieres achicar? Entonces es importante indagar en 2, 3 veces por qué. No quedarte con un por qué y pasar a la próxima pregunta. Y eso lo veo en el equipo muchas veces, que cometen muchos errores de por qué, anotan una frase y ya está, y siguen para adelante en la precalificación. Y es importante el por qué y el por qué muchas veces. Y por último, entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar? ¿Qué quiere comprar? ¿Cuánto es el valor que tiene para invertir? No sé cuánto es el valor que tiene él de ahorros. ¿Cuánto quiere gastar para esta inversión? Y además, cuando a veces nos dan el valor, tampoco cerrarnos en que ese es el único valor. La mayoría de los clientes, sobre todo cuando hablamos de clientes latinoamericanos, esconden un poco el dinero porque justamente no quieren demostrar tanto, y a veces porque simplemente están resguardando información, no quieren que cualquiera sepa cualquier cosa, y a veces porque necesitan simplemente tener confianza, ¿no? Nosotros hablamos mucho que nosotros no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza. Entonces, cuando estamos hablando de cuánto está dispuesto a pagar para decirnos ese valor, también hay que generar un poco esa situación de confianza, ¿no, Marce? Esto lo veo muchas veces, sobre todo en los primerizos. Les da miedo preguntar el cuánto querés invertir. Es muy importante tener claridad en ese tema. Y si te da miedo es porque no tenés práctica. Nosotros practicamos todos los días, de lunes a viernes, de 9:05 a 9:25 de la mañana, practicando, y para que nos dé esa confianza de preguntar cuánto. No sigas en una conversación y aunque el cliente te diga no hay problema, no pasa nada, puedo invertir lo que quiero. No, siempre tienen un límite y vos tenés que saber cuál es ese límite para ese cliente en ese momento, para esa propiedad. La tenés que tener claro, si no, no continúes con ese cliente. Y si no te dan la información, no es el cliente que en este momento necesitas. Tenés que saber bien los números de tu cliente. Y si querés, podemos pasar un poco a las objeciones ya del lado del vendedor, ¿no? ¿Cuáles son esas objeciones que los vendedores nos hacen? Por ejemplo, el precio. El precio que te quieren poner una propiedad más alta de lo que vale, ¿no? Ahí podemos decirle al vendedor, si yo tengo esta propiedad de 360.000 y usted quiere poner la propiedad en 380.000, por ejemplo, ¿qué propiedad usted, de las mismas condiciones, compraría? Hacerlo partícipe al vendedor de esa decisión de qué precio van a poner, ¿no, Mati? Otro caso, por ejemplo, es cuando el cliente dice necesito más tiempo para pensarlo. Típica objeción que hay que salirse corriendo. Entonces, lo que tenemos que decir es, ¿podrás compartir conmigo aspectos específicos que vos necesitas evaluar? ¿Me puedes dar información adicional? ¿Qué es lo que te está impidiendo en este momento actuar? ¿Qué es lo que yo podría hacer para que vos puedas tomar una decisión en este momento, ¿no? Entonces, es importante entender bien justamente cuando necesita más tiempo cuál es el problema, ¿sí? Profundizar en ese problema para que justamente el cliente no se vaya solo a pensarlo, sino que lo piense con nosotros, ¿no? Porque déjame pensarlo no es una objeción, es una salida de escape. Vos tenés que descubrir cuál es la objeción real de esa déjame pensarlo, digamos, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es reafirmar la propuesta de valor. El cliente ya nos dijo todo lo que necesitaba y esta propiedad que le estamos presentando claramente cumple con todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces, volver a listar eso, es decir, de nuevo, estos son los beneficios que vos pediste, estas son las características que vos me pediste que se alinean justamente con tus necesidades, y volver también al por qué. ¿Te acordás por qué estás haciendo esto? Vos, o sea, estás haciendo esto porque querés que tu hijo viva en esa propiedad para que pueda ir a la universidad. ¿Abandonaste la idea de que tu hijo viva en este lugar? Son formas justamente de intentar que el cliente hable con uno, se abra y poder generar soluciones para él, ¿no? Algo muy importante es, por ejemplo, generar la urgencia, ¿no? Después de la precalificación, que le mostramos la propiedad, que el cliente ya lo vemos que es lo que realmente le interesa, es buscar formas de generar urgencia. Por ejemplo, es importante tener en cuenta que hay mucho interés en esta propiedad, ¿no? En este precio no queremos que te pierdas esta oportunidad, ¿no? O sea, buscar cosas que son de ahora y que no son para siempre, ¿no? Por ejemplo, si vos comprás la propiedad ahora, te puedo bonificar 6 meses de mantenimiento, ¿no? O puedo darte el pasaje para que vayas a buscar tu propiedad. Entonces, es importante tener claro cuáles son esas cosas
que generan urgencia y que podemos utilizar para que la persona nos ayude a tomar la decisión. Un ejemplo de urgencia es decirle, salió este proyecto, estamos en lista 0, mañana cambian la lista, tengo estas 2 unidades a este mismo precio, a la primera lista de lo que es una preconstrucción. Y esa es una manera de urgencia en cantidad y de tiempo. Entonces, si nosotros le planteamos esa urgencia, muchas veces el cliente toma acción rápido porque se queda sin ese producto. Y otra objeción a veces es la autoridad. La autoridad, cuando hablamos de autoridad, es decir, tengo que hablarlo con mi esposa, tengo que verlo con mi hijo. Y ese es un error de precalificación. En la precalificación nosotros tenemos que decir, ¿hay alguien más que toma la decisión junto contigo para esta transacción? Y ahí es cuando nosotros, si no están todas las personas, no podemos seguir avanzando. Y este es otro error de la gente que empieza. Me pasa muchas veces a mí, entran al Zoom el esposo y yo sé que la esposa es la que toma también la decisión y digo, no, cerremos este Zoom. Cuando entren los dos, ahí vamos a poder hablar de la venta o de la compra de un producto, ¿no? Entonces, siempre una de las preguntas en precalificación es ¿quiénes toman la decisión en esta transacción? Analizamos el tema de objeciones, tenemos que ir hacia el cierre, ¿no? Cuando nosotros queremos cerrar al cliente, hay algo muy importante, lo que nosotros llamamos el cierre directo, sí, que es preguntar directamente si están listos para avanzar. ¿Cuántas veces nosotros estamos con un cliente y no le preguntamos si está listo para avanzar? Y se va el cliente y nadie le preguntó, ¿y estaba interesado o no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que no, no sé. También otra opción es a veces ponerle una alternativa. ¿Querés avanzar con esta unidad o querés avanzar con esta otra unidad? ¿No? O sea, usamos una dualidad para que simplemente esa persona tome una acción por una cosa u otra cosa, como que no le damos la opción de que no tome esa opción, ¿no, Marce? También una de las técnicas de cierre es decirle del 1 al 10 qué tanto estás listo para hacer el contrato. Y a veces te dicen 10. Entonces ya sabes que está listo y a veces te dicen no, 7. Y ahí es donde entra el ABC, bueno, del 7 al 10. ¿Qué te estaría faltando para que firmes el contrato hoy, ¿no? Para que autorices el acuerdo. Y ellos te dicen, bueno, no, necesito que la cuota me quede un poquito más baja para que la renta me pague, el mortgage. Y ahí es donde nosotros entramos a conseguir eso y le decimos, si yo te consigo que la cuota te quede un poco más baja, ¿estás dispuesta a cerrar? Y ahí, Mati, es donde el cliente nos dice sí, y nosotros es donde trabajamos y ya tenemos la venta hecha con ese bridge, ¿no? Con ese puente que nosotros conseguimos. Y también tenemos otra que se llama cierre de suposición, que básicamente es cuando nosotros suponemos, hacemos de cuenta que el cliente ya tomó la decisión. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer de cuenta como el cliente ya va a comprar, entonces le decís, bueno, entonces me tendrías que hacer un depósito de $10.000 y entonces firmamos el acuerdo y avanzás como si el cliente ya hubiese tomado la decisión, ¿no? Y entonces de esa forma se pone natural y bueno, el cliente es el que tiene que decir, no, pará, no quiero hacer eso, y ahí volvemos para atrás y entonces preguntamos, bueno, del 1 al 10, ¿por qué? ¿Cuánto? O sea, estás para poder hacer el cierre, ¿no? O sea, como que tenemos que usar cada una de las técnicas en el momento adecuado, y para esto es necesario la práctica. Recién nombraste algo de la motivación, y a veces pasa del lado del vendedor, que te dicen no necesito vender, y vas a buscar un listing y te dicen no necesito vender, como también pasa del lado del comprador. Esa motivación no la podemos forzar. Si los clientes no están realmente motivados, no podemos forzar a alguien a vender o a comprar. Pero si no necesitan vender y tienen el cartel For Sale by Owner, uno le tiene que preguntar, ¿por qué tiene ese cartel, no? ¿Qué es lo que está haciendo que tenga intención de vender, pero que te está diciendo a vos, bueno, no necesito vender, pongo el precio que quiero, digamos, ¿no? Pero de verdad, y de nuevo, si los clientes no tienen motivación, nosotros no podemos forzar la motivación, porque muchas veces vemos que los realtors están más motivados que los mismos clientes. Nosotros estamos vendiendo una propiedad y queremos más nosotros venderla que los mismos clientes, y eso es lo que no puede pasar, y menos que se note eso, ¿no, Mati? Tenemos que tener una estrategia de seguimiento de los clientes, ¿no? Esto es algo muy, pero muy importante, ¿no, Marce? Y nosotros lo tenemos tan fácil en nuestro equipo, tan fácil la estrategia de seguimientos con los clientes. Tenemos los emails para que ustedes puedan hacer el follow-up a los clientes. Tenemos la guía de cómo comprar en tu ciudad. Así que no dudes en contactarnos para que nosotros te podamos brindar toda esa información. Podés hacer un 1-a-1 con nosotros, así podés unirte y tener todo ese seguimiento automatizado, porque
entra un cliente a nuestra base de datos y automáticamente le llega el email número 1, email número 2, email número 3, los webinars. Tenemos toda la metodología, Mati, en el equipo del paso a paso, no solamente para generar esos leads, sino para también convertirlo y lograr esos cierres. Vos desde Argentina estás cerrando mucho, nosotros acá, y donde estés, no importa en qué lugar estés, se puede hacer todo esto, ¿no, Mati? Así es, así que nos vamos a despedir hasta el próximo jueves para otra edición de Real Estate en 20 minutos. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos estamos viendo. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.